estaba estudiando leyes aquí en Oaxaca cuando me encuentro a alguien, un amigo que me dice que tenía un amigo que estaba estudiando cine en México. En ese momento pues yo no creí que se podía estudiar cine, no tenía ni siquiera idea que existía dos escuelas de cine, que para mí son las más importantes en México. Decido viajar a la Ciudad de México, voy al Centro de Capacitación Cinematográfica, me dicen que ya la convocatoria para el examen ya había terminado, pero a la que sí voy es al CUEC, en la cual me interesa muchísimo por ser parte de la UNAM, por ser la escuela más antigua de México. Ese año no aplico, pero sí regreso al siguiente, después de haber visto muchísimo cine, después de haber visto lo más que pudiera empaparme de la cinematografía. Ya me gustaba mucho ver cine, pero no podía nunca pensar que iba a estudiar, hasta que finalmente ingreso, hago el examen al CUEC y quedo entre los 15 alumnos elegidos para ese año, lo cual me llena de muchísima satisfacción. Y a partir de ahí, pues bueno, creo que empieza todo lo que es mi carrera, mi trabajo. Creo que el CUEC es para mí la base de mi enseñanza. No terminé la carrera, salí al segundo año y cachito, pero me formó como un joven o novel cineasta en ese momento, y eso me hizo pensar en seguir este camino que estoy haciendo hasta ahora, ¿no? Pero a partir de ahí creo que el CUEC, la parte autodidacta que tenía yo aquí en Oaxaca, me permitió como definir lo que quería yo hacer de mi vida, ¿no? Que era hacer una película en algún momento. Yo me inicio, después de haber salido del CUEC, me inicio como documentalista. Me interesaba mucho más hacer documentales. Trabajé también en publicidad, lo cual nunca me llamó muchísimo la atención. Y si algo aprendí durante mi proceso como documentalista para canales privados, fue el cómo se relacionaba mi trabajo como documentalista con los personajes. Me gustaba mucho ver esa naturalidad que tiene una persona normal y que no está actuando. Sin embargo, el proceso actoral es una de las cosas que más disfruto. Me gusta muchísimo trabajar con actores o no actores. Y en este caso siempre lo que busco es la naturalidad, que el espectador se cuestione mucho qué está viendo, si está viendo una ficción o está viendo un documental. Y eso es lo que a mí particularmente me interesa, me llena muchísimo, y de ahí es como trabajo, como siempre tomo los personajes, no solamente con Carmín Tropical, sino con Norteado, que fue mi primer largo. Me gustaba mucho hablar con los actores y hacerles saber que lo que yo quería era que el espectador no se diera cuenta si estaba viendo un documental o una ficción. En Carmín Tropical sucede lo mismo. El personaje de Mabel es un personaje, un mushe, como decimos en Juchitán, a los hombres que se trasvisten, y en este caso lo que quería era que Mabel pareciera un personaje real, que el espectador pensara que estaba viendo un documental. Sin embargo, a la mitad y al final, sobre todo de la película, se dan cuenta que están viendo una ficción pura, ¿no? Y eso es algo que a mí particularmente me interesa. Me interesa mucho el trabajo con los actores desde mesa, me interesa mucho trabajar con ellos en el sentido de lo que es la improvisación y sobre todo crear juntos el personaje o los personajes que vayan a ayudarnos a la narración de la película. Siempre tiene que haber una forma de contar una historia, siempre tiene que correrse un riesgo para hacer un trabajo artístico, en este caso una película. En Norteado escribí y dirigí una película que de alguna otra manera tenía que ver con la migración, pero había una comedia, lo cual es un poco raro. Y en Carmín Tropical lo que yo no quería contar era la historia sobre ese transvesti que se la pasa muy divertido en lo que refiere a la comunidad de Juchitán. Me interesaba contar un relato que hablara de tolerancia e intolerancia. Eso es por un lado. Por otro lado, yo soy un fanático, soy un ferviente admirador del género negro, tanto en la literatura como en el cine, y yo me había dado cuenta que dentro del cine mexicano y dentro del cine mundial, hablar del género negro, hablar de la investigación criminal es muy complicado, porque es un género que tiene muchísimas reglas, que es un género nada sencillo. Sin embargo, yo como realizador quería correr ese riesgo de poder contar esta historia que tuviera un suspenso, que tuviera un thriller. La mezcla, la balanza para crear eso fue muy complicado, puesto que ves una película que inicia como un documental y poco a poco empieza a convertirse en una trama de investigación y casi termina como una película de suspenso. Raros casos son dentro del cine mexicano que toman esos riesgos, y creo que el valor que tiene Carmín Tropical, y lo rectifica los premios, las nominaciones, la taquilla que tuvo, es eso, que de alguna otra manera
contamos una historia diferente que tuviera que ver con documental, con ficción y sobre todo con género negro, que insisto, es un género que me gusta muchísimo como para escribir y dirigir. Si contemplamos el tiempo y la tecnología, el cine como arte se ha desarrollado muchísimo. Creo que es mucho más fácil hacer una película en este momento, puesto que tienes cámaras digitales, porque ya puedes editar en tu casa. No tarda, yo creo, que el microondas edite también. Entonces me parece que todas estas partes tecnológicas permiten como la creación con mucha mayor facilidad. Sin embargo, creo que vamos a regresar exactamente a lo mismo, al origen del cine, que es la profundidad, el qué vas a contar, el qué quieres, de qué manera lo quieres llevar a cabo, la investigación y sobre todo, pues de alguna otra manera, la capacidad, si tienes o no, de hacer una película, ¿no? Creo que lo importante de alguien que quiera, en este caso como el cine, que quiera incursionar, creo que lo que tiene que hacer es ver muchísimo cine clásico. Para mí creo que el cine clásico es donde está todo, ver grandes realizadores del cine clásico, porque luego muchas veces los jóvenes solamente se clavan en los cineastas de los 10, 15 últimos años, lo cual me parece que es muy simple, que es muy ligera su investigación. Pero creo que lo que más me importa a mí, y es algo que siempre voy a reiterar, creo que cada realizador tendría que tener y buscar su propia voz. Creo que la función que tenemos nosotros en lo que refiere a este espacio, que es la sede de Oaxaca Cine, que tú sabes que aquí se proyecta mes con mes películas, es algo que a mí particularmente me movió muchísimo, puesto que cuando yo estaba estudiando cine no había la facilidad que existe ahora de poder decir, voy a ver una película, la voy a bajar de la red, tenía que buscar un cassette, un VHS, algo así. Y en este caso mi deseo es que los jóvenes, independientemente les guste o no hacer una película o quieran estudiar cine, puedan tener acceso a la cinematografía mundial. Nos interesa mucho pasar lo mejor del cine clásico y contemporáneo mes con mes, y creo que Oaxaca Cine en ese sentido está cumpliendo. Creo que ahí yo me siento como de alguna otra manera participando dentro de lo que puede ser la formación de gente que quiera hacer cine en su momento, ¿no? Creo que lo más importante para pensar en hacer una película es ver muchísimo cine. Creo que es ahí donde está el inicio de poder decir quiero contar una historia, siempre y cuando tengas como la base, que es ver cine, ¿no?